Ya, chicos, espero que ahí sí me escuchen. Ahora sí vamos a empezar. Ya estamos 13 ya. ¿Algún espía se nos metió o somos 13? No sé, hay espías que no hablen bien de nosotros, ¿no? Ya, vamos a hacer entonces hoy día la aplicación que les decía para el tema del robot, del tema del timer para resolver un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Vamos a empezar analizando un caso de física típico y prácticamente daremos una introducción y luego resolvemos ya. El día miércoles les perdoné la tarea porque la tarea de hoy día sí va a estar larga más que complicada, más larga, ¿no? Entonces, por eso no hubo tarea el día miércoles, solo queda la del día martes, ¿no? Entonces hoy sumamos la tarea del miércoles y la del día de hoy, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos. Déjenme comparto otra cosa. Esperamos un ratito que un complemento me pide. Ya ahora sí, creo que está listo el complemento. Ya, entonces están viendo mi pizarra ahora, ¿verdad? Dice cinemática. Escriban, pues en el inicio la grabación de la clase de cómo reproducir. Ya, checaré entonces bien que me dice, no, ya voy a checar a ver qué pasa. Capaz y no se grababa completo, pero ya reviso a ver qué pasa. Déjame una nota ahí. Grabación. Ya, entonces bueno, sigamos, ¿no? Miren, como tenemos la clase vector, entonces vamos a resolver un ejercicio de física cinemática, ¿correcto? Y vamos a trabajar cualquier cualquier movimiento que surja, ¿no? ¿Cómo se resuelve la física? Entonces, si tenemos nosotros un movimiento, cualquiera que este sea, ¿correcto? Lo primero que necesitamos saber es la aceleración. Entonces, digamos que dato tengo la aceleración, ¿de acuerdo? Obviamente la aceleración como una función del tiempo, ¿no? Es igual a una función del tiempo. Vectorial, acuérdense que el movimiento sucede en tres partes, entonces diríamos que A va a ser igual a AX y AX también va a depender del tiempo, AYJ más AZK. Eso nada más habrá que tener en cuenta mientras resolvemos esto, que todo lo que estamos diciendo aquí es vectorial. Ya, si conozco la aceleración, no es difícil obtener la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad se encuentra como la integral de AT, correcto, de T, más la velocidad inicial. Entonces, además necesitamos conocer la aceleración en función del tiempo y ciertas condiciones, ¿no es cierto? Además necesito saber la velocidad inicial y necesitamos saber la posición inicial donde partimos, ¿no? Por lo general el tiempo se lo va a considerar igual a cero, el tiempo inicial. Ya, bueno, puede cambiar. Bueno, de tal manera que si resolvemos esto nos va a quedar esto igual a la velocidad inicial más la aceleración que depende del tiempo por t. ¿De acuerdo? Entonces esta es una ecuación vectorial. Si lo escribimos abierta, nos va a quedar así, ¿no es cierto? Velocidad inicial en x y no, más aceleración
en X por el tiempo, esto Y, más velocidad inicial en Y, más aceleración en Y por T, esto en J, y más velocidad inicial en Z, más aceleración en Z, T, J, K. ¿De acuerdo? Bueno, esto ustedes ya lo venían analizando. No, lo importante aquí es esto de acá, ¿no? Velocidad inicial, que es un vector, más la aceleración, que es otro vector, y por el tiempo, que es un escalar. Entonces, fíjense aquí qué operaciones vamos a usar. Suma, primero esta, ¿no? Primero tenemos que hacer esta operación de un vector por un escalar, y a ese resultado, que es un vector, le vamos a sumar este otro vector de aquí. Ok, entonces, más que esto que está acá. Pero a veces estamos acostumbrados a ver este tipo de ecuaciones. Y diríamos que la posición va a ser igual entonces a la integral de la velocidad, que depende del tiempo de t, más la posición inicial, ¿no? Más la posición inicial. Entonces esto va a ser igual a la integral, entonces, de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por ejemplo, son vectores. Reemplazamos la velocidad, ¿no? Reemplazamos esto por dt, ¿de acuerdo? Más r inicial. Ya, entonces diríamos que la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, bueno, pongámoslo así, a la posición inicial, ¿de acuerdo? Más la integral de esto con respecto al tiempo será velocidad inicial de t, perdón, t, más, y la integral de esto será la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido para 2. Entonces, si volvemos a ver esto, siguen siendo suma de vectores, ¿no? Fíjense, este vector multiplicado por este escalar. El tiempo es un escalar, dividido para 2 es un escalar. Entonces aquí tenemos un vector. Es un vector más este vector, este es un vector por un escalar. Y aquí tendríamos otro vector. Entonces habría que hacer la suma de estos tres vectores y ya tendríamos la posición. Ok, si reemplazamos, ¿no es cierto? La aceleración es igual a, supongamos que tenemos una aceleración que es 0J, 0I, perdón, menos 9.8J más 0K. Entonces, vamos a preguntar a Daniel Chulde, ¿qué tipo de movimiento es ese? Si tenemos esa aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento Variado. tiene que ver con eso, ¿sí? A ver, Vida libre. preguntémosle a Danilo Gómez antes de dar la respuesta. Aló, ¿Qué tal, Danilo? ¿Qué movimiento es? No te escuché, ¿puedes repetir otra vez, por favor? yo creo que es variado lo que dijo mi compañero Chul. Sí, o sea, es variable porque tenemos aceleración, ¿no? Uniforme, pues no sé, va a depender de la aceleración. En este caso, uniformemente variado, sí, rectilíneo no es. Alguien escribió, Inge, entonces la tarea 8 y 9 se hace una sola, sí, ¿verdad? Ya. Entonces, acuérdense que cuando estamos bajo efecto, esta es la gravedad, ¿no es cierto? Cuando estamos bajo efecto de la gravedad y tenemos esta ecuación, y además de esto es constante, ¿no? Entonces tendríamos este movimiento que lo acostumbramos a llamar parabólico, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos movimiento parabólico. Ya, esto sería el eje X y este sería el eje Y. El eje Z no hay porque, pues en el movimiento parabólico el eje Z no va a influir. ¿Ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar la aceleración en todo lo que respecta de esto, de estas ecuaciones. De tal manera que R nos quedaría igual a R inicial más velocidad inicial por el tiempo, más, o sería más bien menos, ¿no es cierto? 9.8 sobre 2 t cuadrado, y esto sería J, ¿no? Entonces miren, ya apareció la ecuación de la posición del movimiento parabólico.
Y si reemplazan acá también la aceleración y la velocidad, aquí estaba la velocidad. Si la reemplazamos aquí, correcto, vamos a tener la ecuación del movimiento parabólico. Ya. Ahora, el tema es que hoy día vamos a encontrar todos los puntos de esta parábola porque la próxima clase nos toca graficar. Entonces hoy lo que vamos a hacer es encontrar los puntos para dejar listo. En la próxima clase construiríamos este gráfico. Ahora, lo único que nos interesa es que acuérdense que esta ecuación es de XY, esta trayectoria, y lo que necesitamos es encontrar el tiempo de vuelo. Ya, entonces le vamos a preguntar a Jorge Granda a qué es igual el tiempo de vuelo o cómo puedo encontrar el tiempo de vuelo. En movimiento parabólico, dije, Sí, sí. es igual a... Es que nunca el internet siempre está igual. 2H, no sé, no sé. Bueno, el internet te va a decir 2BO seno de gravedad, B o más sobre Y gravedad. sobre gravedad. Eso te va a decir el internet, ¿no? Es una forma así de encontrar. Pero acuérdate que ya estás en ingeniería. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación de acá. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta ecuación de acá. Ya, porque ya les explico. Entonces vamos a trabajar con la posición. Va a ser igual a la posición inicial en X y más la posición inicial en YJ más, como la aceleración solo influye en Y, entonces no vamos a trabajar en el eje Z, por eso no voy a escribir la posición, ok, en Z. Más, ¿no es cierto? Sería la velocidad inicial en X, más alguien está con el micrófono abierto. Por T, aquí me faltó la T. En I más la velocidad inicial en Y por T, J más. Ahora, vamos a ponerle la aceleración, a pesar de que es 0, en T cuadrado, en X, no T cuadrado sobre 2. Y más la aceleración en Y T cuadrado sobre 2J. Entonces, voy a agrupar los términos, solo Y voy a escribir R y Y, ¿cierto? Va a ser igual. Entonces, tendríamos aquí que esto sería R o Y más B o Y T más AY T cuadrado sobre 2. Y esto sería la posición en Y, ¿cierto? Sería la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces en el tiro parabólico necesitamos ver cuándo Y llega a 0, ¿no es cierto? Es decir, cuando la partícula llega acá, eso sería el tiempo de vuelo cuando nos ubicamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que la ecuación es cuadrática, tenemos un tiempo elevado al cuadrado, entonces es porque en 0 estoy aquí o estoy acá. Al ser una parábola, pues tendría dos opciones de cruzar el eje X. Bueno, lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación a 0, ¿no? Entonces escribimos que a 0 va a ser igual a R o Y más B o Y T más 0Y T cuadrado, perdón, AY T cuadrado sobre 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es factorar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Necesitamos encontrar el tiempo de aquí, entonces diríamos que el tiempo cuando llega Y a ser 0 de vuelo sería igual a menos B. Entonces esto es menos B o Y más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, en este caso B o Y cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 4AC sería menos 4A, que sería AY sobre 2, ¿no es cierto? Este sería el coeficiente A con este 2. Y C, entonces nos quedaría menos 2 AY R o Y. ¿No es cierto? La velocidad en Y por la posición en Y. No 4 por este 2, ¿no? Porque este cuadrado sobre 2. Dividido para 2A. Entonces sería dividido para AY. Ahora aquí hay que preguntarse algo, ¿no es cierto? ¿Qué
tiempo voy a utilizar. Entonces, miren, si este valor es negativo, ¿de acuerdo? Y este valor es positivo, voy a obtener un valor positivo porque este me va a dar mucho mayor. Ok, entonces, si tenemos negativo, positivo, esto va a ser de signo positivo. Y acuérdense que la aceleración es negativa, menos 8. Entonces voy a tener un tiempo negativo. Entonces, la raíz no me va a funcionar si no es con menos b o y. Menos, ¿no es cierto? B o y cuadrado, perdón, sí. Menos 2ay r o y sobre ay. ¿Correcto? Entonces, miren, su compañero nos decía que el tiempo de vuelo es este de acá, ¿no? La fórmula que encontró ahí por el internet. Entonces, veamos cómo esto se deduce. Supongamos que R o Y, es decir, que yo disparo el proyectil desde el piso. ¿Sería el único caso que R o Y o la posición inicial en Y sea 0? Si lo disparo desde el piso, es decir, en este caso, porque puede haber casos de tiro parabólico que lo lanzo así. ¿De acuerdo? Entonces ya hay R o Y, ya no es 0. Entonces esta ecuación ahí no va a funcionar. Así que te pido que botes o borres de esa página web de tu historial. Ya, entonces le vamos a poner, en el caso de que lance desde el suelo, entonces este le ponemos igual a 0, ¿correcto? Este término solo nos va a quedar la raíz cuadrada de b o y cuadrado, ¿no es cierto? Si en el caso de que lance yo el proyectil desde el piso. ¿Ok? Ya. Entonces, eso elevado al cuadrado y raíz de eso me va a quedar menos b o y. Entonces, arriba yo tendré tb en el caso de que r o y sea 0, ¿no? La posición inicial en y sea 0. Entonces, lo que vamos a tener es que menos 2b o y dividido para ay. Bueno, si reemplazamos ay, que es la ecuación de la gravedad, tendríamos 2b o y dividido para gravedad, o menos 9.8, ¿no es cierto? Aquí solo quedaría gravedad más 9.8, por eso desaparece el signo. Correcto. Solo ese sería el caso en el que funcionaría la fórmula que estaba ahí, ¿no? Si le lanzo desde el piso. Si lanzamos desde otro lugar, entonces esta será la ecuación. Como a mí me gusta complicar a mis estudiantes un poco, pues vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Eso sería lo único que habría que considerar para el movimiento parabólico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les voy a poner el ejercicio de que hay que analizar la trayectoria, pero no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el tiempo de vuelo son 2 segundos, ¿no es cierto? Y de pronto nosotros metemos en el usuario un segundo, pues vamos a ver media parábola. Si ponemos menos 0,8, vamos a ver este pedazo de parábola. O si vemos más, vamos a ver que la partícula rompió el piso y se fue, ¿no es cierto?, de masa. Entonces, lo importante aquí, y para cualquier movimiento, es determinar el tiempo en el que yo quiero realizar el análisis. ¿Correcto? Entonces, para el caso del parabólico, nosotros vamos a analizar este tipo. Ya, entonces vayan más o menos checando el tipo de ejercicios que yo les voy a poner. O sea, puedo utilizar esto con movimiento circular, con movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Van a ser así y todo se va a resolver de la misma manera ya que tenemos una clase vector implementada. Ya, una vez hecho eso, vamos a dejar las ecuaciones un ratito por aquí y vamos esto a programar. Perdón, entonces ponemos stop. Guarden por favor estas ecuaciones cerca, que esas son las que nos van a servir luego para la programación. Y lo que hago entonces es, vamos al C#. Entonces lo que hacemos es crearnos un nuevo proyecto. Esta es la sesión 9. Sí, otra vez, ¿no? Quedamos en que la sesión 8 y 9 van a ser una sola tarea. Entonces vamos a ponerles form. Ya. Luego que terminemos el examen, les enseño una aplicación del análisis de las señales con la media, la desviación, todo eso, ¿no? Aquí también vamos a tener que sacar velocidad media el día de la gráfica para saber cuál fue la velocidad media.
y cuál fue el desplazamiento máximo y cosas así. Bueno, entonces le ponemos lección 9. Por tradición le voy a poner 9.9 barrerita 1 y le ponemos crear. Entonces, siempre el diseño le hacen antes en una hojita, porque luego borrar y aumentar controles es un poco complicado. Entonces, hagamos. Acuérdense que necesitamos resolver en la cabeza el... Otra vez voy a volver a la pizarra, ¿no? Para revisar el ejercicio y de una vez hacer un sketch de lo que vamos a trabajar. Esto deben hacer siempre, ¿no? Antes de echar líneas de código. Antes de echar líneas de código siempre hagan eso. Entonces, miren, nuestro ejercicio, si nosotros vemos las ecuaciones del movimiento, necesitamos determinar necesitamos de dato la aceleración. Si es movimiento parabólico, eso no debe ingresar el usuario, a pesar de que podemos pedirle, ¿no? Que ingrese la aceleración. Si es parabólico, pues nosotros ya ingresamos automático. Debemos pedirle que nos ingrese la velocidad inicial y la posición inicial. Si tenemos la posición y velocidad inicial, bueno, y además sabemos cuál es la aceleración, ya podemos determinar nosotros varias cosas, ¿no? Podemos determinar todas las velocidad y posición para cualquier tiempo. Mami. Posición y velocidad para cualquier tiempo. Ya, entonces podemos determinar velocidad y posición para cualquier tiempo. Miren, aquí está la velocidad y posición. Y además podemos determinar el tiempo de vuelo. Miren que aquí en el tiempo de vuelo solo interviene velocidad inicial, que es un dato que ingresa el usuario, la aceleración en Y, que nosotros ya la podemos determinar por el tipo de movimiento, y la posición en Y, ¿no? Que eso ingresa el usuario. Entonces, en vista de eso, nuestro sistema debería tener lo siguiente, ¿no es cierto? Podemos hacer un text box para que ingrese la posición inicial, un text box para que ingrese la velocidad inicial. Si queremos hacer un text box para que inicie la aceleración, ingrese la aceleración, ¿correcto? Y si nosotros ya sabemos, pues no hace falta esto de aquí. Correcto. Necesitaríamos un rich text box para todos los resultados. ¿Qué resultados vamos a tener? El tiempo que demora el movimiento. Vamos a tener que escribir la posición para todo el movimiento, la velocidad para todo el movimiento y la aceleración para todo el movimiento, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo de vuelo calculado con esta ecuación de acá arriba, ¿cierto? Nos dio, por decirles algo, 10 segundos. Entonces aquí vamos a tener que mostrar los 10 segundos y la posición en 10 segundos y la velocidad y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más necesitaríamos? Poner un botón que nos diga procesar, ¿no es cierto? Y creo que con eso quedaría, bueno, el caso de la operación, ¿no? Aquí adelante les faltaría su nombre, apellido en otro tab, ¿no? Nombre, apellido, foto, lo de siempre. Pero en este tab, como en esta pestaña, pues debería estar esta resolución. Podemos llamarle a la pestaña movimiento parabólico o el tipo de movimiento que luego les toque resolver. Entonces, miren, si pensamos, yo creo que no habría un botón para limpiar, si quieren aquí, siempre limpiar eso. También podríamos, si queremos, poner un botón de tiempo, ¿no? Preguntarle al usuario cuánto tiempo usted quiere que resolvamos esta ecuación, pero si nosotros ya le vamos a calcular el tiempo de vuelo, pues para que vea toda la parábola, le dejaríamos ahí. Entonces, chicos, siempre definan eso ahí, porque el momento de que vamos y arrastramos controles en el C# y luego borro, se quedan almacenados en la memoria, cargándome otra vez el espacio en la memoria. Entonces no tenemos, como les vuelvo y les repito, no tenemos mucho espacio para eso. Nosotros los mecatónicos.
Ya, ¿qué se borró? Se cerró mi... Sí, ya, aquí está, ya. Entonces, ahí está la forma, ya está limpia. Lo de siempre, ¿no? Vamos a Toolbox, controles. Vamos a poner aquí un... ¿Se acuerdan cómo era un tab control? Toolbox. Para no estarle buscando, es un tab control. Y hacemos lo de siempre, ¿no es cierto? Le ponemos por acá, ubicamos el dock y hacemos que ocupe todo el lienzo, toda la form, el dock. Ya está ahí, ¿no? Ya, el primero siempre es para... Miren, eso por ejemplo me dice. El primero siempre es para ustedes, el segundo es para mí escribir el programa. Bien. ¿Qué tenemos? Dos cajas de ingreso. Vamos a poner aquí un textbox. Textbox. Pongo aquí, coma, control C, control V, control V. Se deja. Control C. Ya está ahí. Y lo que le vamos a decir es que ingrese la velocidad. Entonces necesitamos levels, ¿no? Un level 1. Vamos a decir que aquí es para ingresar. Que vamos a ingresar en la posición, ¿no es cierto? Le vamos a poner RO. R0, perdón. Y copiamos y Command C, Command V. Y vamos a poner aquí el VO. Entonces aquí el texto, vamos a decir ingrese, ahora VO. Ya. Bueno, la aceleración, como les decía, es un dato que nosotros mismos podemos hacer. Si queremos, le podemos poner esto en un grupo para darle forma, ¿no? Para que nuestro cliente se enamore de nuestra aplicación. Y esto le pueden pasar a sus hermanos del colegio que andan estudiando este tipo de movimientos. Y le ponemos ingreso de datos, ¿no? Miren, eso tanto puede pasar. Group el texto es ingreso de condiciones iniciales. Condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos eso ahí. Ok, ponemos un rich textbox para los resultados. Siempre es importante poner los resultados. Rich textbox. Ponemos por aquí. Medio grandecito porque va a haber mucho, ¿no? Va a haber ahí tiempo, va a haber velocidad, va a haber posición, incluso va a haber aceleración. Eso le vamos a poner así. No era de haber puesto un group box. Group box. Okay. Y ahí le metemos al rich text box. Siempre que sus clientes se enamoren de sus programas y les vuelvan a llamar. ¿Bien? Darle la mejor de las formas. Grupo Toolbox es resultado, ¿no? Del movimiento. Ya. Y entonces le vamos a poner el botón procesar o calcular o mover, como sea. Entonces ponemos aquí un botón. Y aquí le ponemos el botón. Analizar movimiento, ¿no? Analizar movimiento. Analizar movimiento y le ponemos aquí el botón clic
y le ponemos mover. Ya está. Entonces ya tenemos, miren, una parte del diseño. Es muy importante cómo se vayan a ver los resultados. Creo que la caja de texto para tal vez el tiempo que vamos a simular, el Rich Text Box está muy corto. Le voy a hacer un poquito más. Y lo vamos a extender así. Ahora sí. Creo que ahí nos basta para el diseño. ¿Ya? Aquí hay un botón que se me ha quedado por ahí colgado. Le voy a borrar. Ese no estaba en el diseño, ¿no? Entonces, ahí quedó. Le damos play a ver si algo está de mover, si no nos gusta en la interfaz. Entonces ahí está el tab. Y aquí está este elemento. Ahora miren, como ya hemos llegado a un momento en donde tenemos varios elementos, correcto, varios controles dentro de la forma, vamos a empezar a usar ya un diccionario, ¿no? Este diccionario siempre debe estar, le vamos a llamar a la otra parte. Entonces, miren, ¿cómo trabaja el diccionario y eso debe estar, ¿no? Porque esto ya creció, entonces vamos a poner un diccionario, ya no es un punto y un botón. Diccionario de elementos, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, level 1, así es como se llama el primer level, y ahí ponemos control, así se llama, ¿no? Control. Ponemos aquí el texto que va ahí, o el atributo que voy a cambiar, por ejemplo, ponemos así atributo, aquí atributo, y aquí cambiamos el texto, ¿no? Entonces aquí decimos el atributo es texto, y le vamos a poner igual a R0. Y aquí ponemos una observación. Entonces, es un indicador de ingreso, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que sirve para dar información de qué debe ingresar. Level 2, level 2, sí. Lo mismo, ¿no? Entonces, es texto y así con todos. Texto, le ponemos igual a B0, lo que está ahí, y lo mismo de acá, ¿no es cierto? Okay. Ya. Luego tenemos el botón o el group box 1. Box 1, correcto. Y aquí decimos agrupar. Aquí nada más, ¿no? Solo no tiene texto, ni tiene atributo. La observación es de agrupar. Parámetros de entrada. Parámetros de entrada, valores de entrada. Como ustedes se sientan mejor de describir, ¿no? Group box. Command B. Entonces el 2 es parámetros de salida, ¿no? Y el botón 1. El atributo sí está cambiado, texto es igual a analizar movimiento. Movimiento. Vamos. No, y la descripción sería ejecutar el movimiento de la partícula, ¿no? De la partícula, del proyectil, de lo que sea. No, perdonar los signos de interrogación en este ya. Entonces, eso habría que hacer mientras van. Ahí no se olviden el principal, ¿no es cierto? El principal es el tab control. Atributos, no hemos cambiado ningún atributo. Y observaciones, agrupar en bloques lógicos, ¿no? Lógicos, el proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, mientras más controles, pues esto va a ir creciendo y así ustedes ya saben para qué sirve cada elemento del sistema que están utilizando. Esto siempre deben hacer, siempre, siempre, siempre. Es una forma de mejorar y mantener su programa actualizado. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, bueno, una vez establecido eso, escrito el diccionario,
Ya sabemos para qué sirve cada uno de los elementos. Esto más que todo funciona cuando, bueno, si ustedes tienen la memoria frágil, full funciona. Si están desarrollando con un compañero, dicen, bueno, tú mándate el HMI, yo la interfaz, y yo voy a programar la lógica, entonces ya le pasan a su compañero para qué sirve cada cosa que está ahí. Ah, nos faltan los textbox, ¿no es cierto? Ponemos aquí el textbox 1, que es el atributo, no hemos cambiado nada. El textbox 1 que sirve para ingreso de la posición inicial, ¿no? Posición inicial. RO. Y el textbox 2. No hemos cambiado nada, simplemente aquí ingreso de la velocidad inicial. Y aquí le ponemos B. Ya. Listo. Eso sería todo lo que habría que escribir en nuestro diccionario. Y lo que vamos ya es al programa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un método para leer las cajas de texto. Bueno, todo esto grabo y voy a abrir, correcto, vamos a abrir el proyecto 8. Bueno, en mi caso, la aplicación vectores. Ahí está todo lo que necesito, ¿no? Ustedes también pueden abrir su aplicación vectores. Acuérdense que en la forma tenemos el string to vector para convertirlo a vector. Entonces ese lo copio. Command C. Ya, y lo mandamos. Déjenme, le pongo aquí. Oye, esto no estoy de correo. Qué mal este. Ya, entonces en el notes, permítanme otra vez, ahí voy a copiar, porque voy a copiar todo. Vamos a copiar el método, correcto, ese método. Y ya está. Y también voy a copiar la clase completa, ¿no? El vector, para no tener que abrir esto. Entonces hacemos Command A, Command C. ¿No? Y lo que hacemos es ahí copiar nuestra clase vector. Entonces ahí está la clase vector en el namespace, ya. Ya, entonces tranquilamente puedo cerrar esta aplicación y abrir la mía que se llamaba 9.1, ¿no? La lección 9.1. Ya 9 lecciones, vean. Y abrimos esta muestra. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, es primero colocar el que convierte texto a vector. Entonces, Command C. Y le ponemos por aquí Command B. Ya tenemos convertido, pero no tenemos esta clase vector, por eso nos va a dar el error. Entonces lo siguiente es project, añadir, project, si está bien, añadir una nueva clase, add class. En name, ¿no es cierto? Clase, en name le vamos a poner el nombre de nuestra clase que se llama clase vector. Vector. Nos va a aparecer esta forma. Voy a ir al Notepad, copio el resto del código. Bueno, esta creo que no está muy completa, Command C. Y en la clase vector, pues, lo que vamos a reemplazar es esto por el código que estaba allá, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, using, aquí se nos fue una using. Ahora sí. ¿Será que copió todo bien? Sí, estaba bien. Ya. Y lo que tenemos que hacer es cambiarle el namespace, ¿no? Nuestro namespace se llama lección 9. Y le ponemos aquí el namespace que se llama 9.
Ahora, por ejemplo, si yo tengo un proyecto gigante que se llame solo vectores, podría hacer uso del using, ¿no? No lo he empaquetado, al otro no lo hemos empaquetado para no tener que hacer esto, simplemente usar ya un modelo anterior. A la próxima clase nos va a tocar hacer de leyes, ¿no? Es decir, no escribir a cada rato esto, sino llamar de algún lugar donde ya hemos escrito la clase vector. Ya, dejamos esto. Algo que quiero checar es ver si están todas las operaciones. Bueno, la media vamos a tener que sacar. Ese es otro tipo de operaciones. ToString. Ya, el ToString, vamos a ponerle, vamos a darle formato. Entonces, acuérdense que con el ToString del otro, el general, le podemos mandar así, miren. Este ToString, public string ToString, es de la clase vector. Ya. Ahora, los vectores están llenos de dobles, ¿sí? Que nosotros los creamos. Ya. Entonces, este ToString que estoy usando es de la clase doble o del tipo de dato doble, ¿no? No es de esta clase vector. Entonces, la programación orientada a objetos o este tipo de herramientas como C#, Java o algunos más, lo que permiten es la sobreescritura de métodos, ¿no? La sobreescritura. Entonces, esto se llama una sobreescritura y aquí me dicen, mira, que estoy haciendo una sobreescritura y que debo tener en cuenta, ¿no? Que no vaya a estar dañando otras. Bueno, formato, entre comillas, 00, dos dígitos, punto 00 para darle 2 decimales. Okay, vamos a simular, perdón, a trabajar este movimiento con 2 decimales. Entonces le ponemos a guardar. Vi que no había el producto punto. Está la suma resta. Bueno, en realidad solo son suma de vectores y por producto escalar con el tiempo, ¿no? Entonces no vi que estaba el producto escalar. Entonces pongo public. Ustedes ya lo deben tener. Vector. El producto de un escalar por un vector es un vector. Vamos a ponerle vector por escalar, ¿no? Y lo que recibe esto va a ser un escalar. Doble escalar. Ya está. Ahora lo de siempre, ¿no? Construimos el vector igual a new vector. A new vector. Ok. Y le vamos a dar la dimensión de este vector. Acuérdense que el producto de un escalar por este vector me da un nuevo vector de la misma dimensión del vector anterior, ¿cierto? Ya, entonces el vector. Y aquí devolvemos a vector B, ¿no? Vector B. O resultado, usamos aquí. Vector resultado es igual a new. ¿Cuál vector? Vector resultado. Ya, es igual a new. Vector, ahí estamos bien. Y devolvemos resultado. Resultado. ¿Ya? ¿Cómo es el producto escalar? Es todos los elementos del vector se multiplican por el escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Para i igual a 0, init i, ¿no? Para init i igual a 0, punto y coma, i menor que el número de elementos de este vector, que dice punto número de elementos. Punto número de elementos, punto y coma, i más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que el resultado, el vector resultado, punto elementos, los elementos del vector resultado van a ser igual a los elementos del vector, elementos ij, perdón, y nada más, multiplicados por el escalar, ¿no? Por el escalar. Ya está ahí el producto escalar. Entonces ya tenemos el producto de un vector por un escalar, que era lo que faltaba para este ejercicio, ¿no? Porque ¿qué se suma? ¿Qué es la cinemática? Es la suma de vectores y multiplicación por escalares. Si estuviésemos haciendo movimientos complejos, es decir, si queremos una fuerza o una aceleración perpendicular al plano, necesitaríamos además implementar un producto escalar. Y si queremos encontrar
perdón, producto cruz. Y si queremos encontrar el ángulo en que forman esos dos vectores, entonces vamos a tener que implementar un producto escalar, ¿no? Acuérdense que es el producto de un vector por un escalar. No es lo mismo que un producto escalar. Ya. Para este ejercicio creo que terminamos con la clase. Y miren, ya la clase vector ya no nos pinta. Está todo normal. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué más necesitamos añadir? No se olviden que vamos a hacer un análisis de el movimiento tiempo. Entonces nos falta aquí el control importante que es el timer, ¿no? Entonces otra vez en nuestro diccionario, entonces tendríamos que poner aquí el timer, correcto, el atributo que se cambie aquí será el enable disable, pero eso le vamos a cambiar en el programa, ¿no? Esto cambiamos en el programa y llevar el tiempo de movimiento. Bueno, ya. Entonces vamos con el timer. Es acá, ¿no? ¿Qué pasó? Timer. Y lo arrastramos para acá. Está aquí. Entonces, eso le vamos a dejar en 100, ya como dejamos la vez pasada, no se olviden aquí también, cambiamos en el programa, punto 100 milisegundos, seteado, ¿no? Ya, entonces así ya sabe el que va a escribir el programa, que cómo va a transcurrir el tiempo. Y este el timer, y este 2 porque está en RAM. Ya, activamos el evento, acuérdense que se debía activar este evento donde se va a hacer la cuenta. Y le activamos dando doble clic para saber cuál timer o qué timer estamos, con qué timer estamos funcionando. Ya, entonces, primero que tenemos que hacer, acuérdense que tenemos que leer la velocidad inicial y la velocidad, perdón, la posición inicial, la velocidad inicial. Entonces hacemos public vector, vamos a declarar eso, una public vector. Public vector y le vamos a llamar RO, que será la velocidad inicial. Perdón, estoy declarando mal. Estoy fuera, ¿no? De la clase. Se fue fue para allá. Eso debe ser aquí. Ya, ahora sí. Public vector. Le vamos a llamar posición inicial, que es lo que hay que leer. Ok. Public vector. La posición, perdón, la velocidad inicial también. Ahí está. ¿Qué otro vector hay que leer? Bueno, ninguno más hay que leer. Tenemos que cargar la aceleración, public vector, también es una aceleración. Ya ahí está. ¿Qué vamos a calcular? Pues el tiempo, necesitamos un public doble time, que será el escalar, ¿no es cierto? El doble time. Necesitamos un public doble. Es el tiempo actual, no el time, es el tiempo actual. Le vamos a poner time o flying time. Pongámoslo así. Nada más. Como que tiempo de vuelo, ¿ya? Ya tenemos entonces la posición, la aceleración. Necesitamos el tiempo de vuelo para poder determinar cómo vamos a volar. Y los resultados, ¿no es cierto? Entonces necesitamos el public vector, que será la velocidad para cualquier tipo de, para cualquier tiempo. Necesitamos la aceleración, esta como es constante para tiempo, pues esa se mantiene fija, ¿no? Public. Y le vamos a poner vector. Entonces aquí vamos a poner posición para cualquier tiempo. Ya, dentro del uso del reloj, acuérdense que siempre que
declarar una variable contador o conteo, como ustedes quieran, siempre debe ser este entero, un conteo. Bueno, para acostumbrarnos siempre la vamos a declarar. Y un auxiliar para guardar la información. Entonces le ponemos a public string. Ahí vamos a almacenar aus, ¿no? Vamos a almacenar la información siempre. Así. Y ahí vamos a almacenar todos los cálculos y para poderlo luego publicar en el rich textbox. Entonces conteo y le ponemos igual a 0. Inicializamos el contador de tiempo en igual a 0. Ya. Entonces seguimos. Groupbox, bueno, eso no necesitamos mover. Ese es el programa principal donde vamos a cargar los vectores. Entonces veamos si se cargan los vectores, ¿no? Entonces decimos que la posición inicial va a ser igual. Recuerden que tenemos un vector arrow. Va a ser igual. Es vector, ¿no? A this punto tenemos un método que convierte un string en vector. ¿Y cuál va a ser el vector que vamos, el string que vamos a cambiar? Va a ser el que se ingrese acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que ese está en el textbox 1. La palabrita, perdón, el atributo texto. ¿Ya? Entonces ya tenemos BO. Ahora ponemos BO. Va a ser igual a this punto vector, string to vector. Y este está en la cajita de texto 2, ¿no? Ahí está la velocidad inicial, text. Ya. Entonces ya tenemos cargados los vectores que están aquí, ¿no? Cuando doy clic aquí se carga R0, B0. Entonces por ahora estamos bien ahí. Veamos si se cargaron, ¿no es cierto? Vamos a ver. Simplemente voy a utilizar el mismo método para el mismo botón para imprimirlo en el Rich Textbox. Correcto, veamos si funciona esto. Entonces miren, vamos a poner Rich Textbox 1. Le vamos a poner punto text y aquí vamos a escribir el primer vector, ¿no? R0.toString. Acuérdense que el toString nos permitía convertir el vector a texto. Ya, entonces en la caja de texto vamos a ver si se lee de manera correcta el primer vector y si estamos funcionando bien. Entonces ya arrancó. Aquí le vamos a poner 3, 4. Y por ahí algo mal es que estamos llamando al otro vector también, ¿no? Entonces le mandé en 0. Entonces vamos acá. Pongo 3, 4 y ponemos aquí 0, 0. Entonces ponemos a analizar. Entonces, si miren, está dándome formato. Miren, está el 3, 4, es 0, 3 con 2 decimales, como yo le pedí, ¿no? 0, 4 con 2 decimales. Ya, entonces está funcionando por ahora el botoncito y se están leyendo los vectores, que es lo que nos alegra mucho. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es poner aquí calcular el tiempo de vuelo. Acuérdense que el tiempo de vuelo aquí era igual a menos la velocidad en y por menos la raíz cuadrada de velocidad en y al cuadrado menos 2ay. Bueno, eso vamos a escribir. Entonces, permítanme declaro un doble que le vamos a llamar un discriminante o el delta. ¿Qué va a ser este delta? La raíz cuadrada, ¿no? Vamos a ponerle a mat para no escribir todo de una sola línea, nada más de esto. Mat. Y aquí le vamos a poner lo siguiente. Acuérdense que es la velocidad inicial en y al cuadrado. Entonces deberíamos poner velocidad inicial punto elementos, el cual voy a utilizar. ¿Qué elemento? El 1, ¿no? Acuérdense que aquí solo hay 2 elementos, máximo 3. El 0 es la posición en X, el 1 la posición en Y, el 2 será la posición en Z. Bueno, nuestra fórmula dice
la raíz cuadrada de la velocidad en y al cuadrado. Entonces ahí estaríamos calculando la velocidad o obteniendo la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Y por. Puedo ponerle mat punto elevado al cuadrado, o ahí está, da lo mismo, ¿no? Ya, menos, acuérdense que es menos 2 por la aceleración en y, 2 por la aceleración en y. La aceleración en y sería la segunda componente. Ahora, fíjense, eso es lo que bien que me faltó. Me faltaba determinar a qué es igual la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración va a ser igual, miren, aceleración va a ser igual a nu vector y va a tener dos elementos nada más, ¿no? O sea, aceleración en X, aceleración en Y. Cuando llamo a este método, la aceleración le hace un vector lleno de ceros. Entonces voy a tener 0, 0. ¿De acuerdo? Es decir, la aceleración se va a ver así, miren. 0, 0. Cuando llamamos a esto, ¿no es cierto? Esto me construye una aceleración 0, 0. Pero aquí necesito poner más bien que se vea así, menos 9.8. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda componente de la aceleración le vamos a poner el valor de 9.8. ¿Cómo lo hago? A punto elementos. ¿Qué elemento quiero? El elemento número 2. Bueno, acuérdense que 0, 1, ¿no? Es igual a menos 9.8. Y lo que hemos hecho es cargar ya la aceleración. Vamos a comentar un ratito esta línea para ver, para que ustedes vean. Voy a imprimir la aceleración, cómo se ve ahora la aceleración. Entonces, en vez de... Uy, era de haber comentado el Rich Textbox. Déjenme otra vez utilizamos el Rich Textbox. Punto text. Y igual a aceleración.toString. ¿Correcto? Entonces veamos qué pasó. Voy a dar play. Entonces, pongo aquí 2.4, cualquiera. La velocidad 3.5. Y miren, entonces me imprime la aceleración. Tengo la aceleración en X0 y solo tenemos la aceleración en Y, que es menos 9.80, ¿no? Eso es lo que me construye esta línea que vimos ahí, ¿no? Ya. Entonces, bueno, voy a comentar este Rich. Luego lo vamos a seguir utilizando para mostrar información. Entonces, vamos a calcular el discriminante o el delta, es decir, la raíz. Entonces sería 2 por la aceleración en Y. Sería A punto elementos en Y por la posición inicial en Y. Entonces sería posición inicial, esa sería la posición inicial por elementos y tomamos la Y. Entonces sería 1. Entonces miren, ahí tendríamos la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado menos 2 aceleración por la posición en Y. Acuérdense que la fórmula es menos 4, ¿no es cierto? Pero acuérdense que la integral es at cuadrado sobre 2 y por eso queda este sobre solo 2, no solo queda 4. Ya. Y ahora sí, vamos a tomar el tiempo de fly, el time de vuelo. Va a ser igual, ¿no es cierto? Sería de poner menos la velocidad inicial, menos esto que sería la velocidad inicial. Si ven los apuntes, ¿no? La velocidad inicial en Y. 11. Menos la raíz cuadrada, es decir, menos el delta, dividido para la aceleración en Y, ¿no? Dividido para la aceleración en Y. Aquí le puse I, ahí me equivoqué. Es Y, ¿no? Dividido para la aceleración en Y, que no es esto, sino que es 1, y aquí es 1. Ya, no sé por qué se me fue la I. Punto y coma. Ya, entonces el tiempo de vuelo... Profe, Dime, hijo. Preguntas. ¿por qué en el VO elementos es 1? Acuérdate que la velocidad inicial también es velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y por el tiro parabólico. Entonces la velocidad inicial, elementos de 1 sería, estoy calculando la velocidad inicial en Y.
si pongo velocidad inicial punto elemento 0, estaríamos calculando la velocidad inicial en X. Puedo usar también el POW, como dice su compañera, ¿no? Podemos poner aquí mat.pow, velocidad inicial elementos 1, al cuadrado. Y poner la velocidad, ¿no? También se puede usar eso. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Ya, también se puede usar eso. Ya, acuérdense, llévense en esto, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de... imprimamos, déjenme ver si me imprime. Hagámoslo así, hagamos esto. Imprimamos la velocidad, imprimamos todo lo que hemos ingresado, más bien. ¿Ya? Voy a ponerle el R inicial punto toString, ¿correcto? Más, le vamos a dar un espacio, ¿no es cierto? Para imprimir ahora la velocidad inicial punto toString, más, le vamos a dar un espacio para separarle de la aceleración y aquí le vamos a poner un más. Y hagámosle un slash n, aquí pongámosle un slash n más, ¿dónde ponemos? ¿Dónde está el más un slash n para backslash n para el salto de línea y voy a poner también el tiempo. Imprimamos también el tiempo de vuelo, ¿no? Que ahorita se nos fue para allá. Sería más el tiempo de vuelo. Para ver, ¿no? Qué condiciones tenemos para iniciar el problema. Y si todo está bien. Ya, entonces pongamos aquí. Supongamos que le voy a lanzar desde el piso, ¿no? Es decir, desde la posición X0 en Y0, ¿no? Desde el piso. Y que la velocidad con la que le voy a lanzar es 3 en X, 6 en Y. ¿Correcto? Entonces ponemos, ver qué pasa. Entonces miren, 0, 0, ¿no? Esa es la coordenada en X de la posición y la coordenada en Y de la posición, 0, 0. Bueno, nos falta arreglar esto, poner tiempo, lo que sea, ya lo vamos a arreglar. Tenemos la velocidad inicial impreso, 3 en, aquí está, ¿no? 3 en X, 6 en Y. Si se fijan, ¿no? Y aquí tenemos la aceleración en X y la aceleración en Y. ¿Qué vamos a ver? Esto sería R inicial punto elementos 0, sería la posición en X. R inicial punto elementos 1, la posición en Y. B inicial punto elementos 0, la velocidad en X. Punto 1, velocidad en Y, etcétera para el otro. Bueno, nos ha calculado el tiempo de vuelo. Ahora, como su compañero nos facilitó, ¿se acuerdan? Una función, una fórmula bastante simple, nos va a ayudar a verificar qué funcionaba cuando la posición era 0, ¿se acuerdan? Entonces nos va a ayudar a verificar si el tiempo de vuelo es el correcto. ¿Cómo hacemos? Entonces la fórmula decía 2 velocidad y dividido para gravedad. Entonces voy a hacer 2 por 6, 12 dividido para gravedad para 9.81 y me da 1.22 y 40 y 32, etcétera. Bueno, aquí 44, no sé qué exactitud utilizará él. Pero está bastante similar, ¿no? 1.22 en la calculadora da 1.22. Entonces ya estamos con el tiempo de vuelo calculado. Por ahora estamos bien. ¿Qué significa el tiempo de vuelo? Que vamos a mostrar resultados de 0 hasta el tiempo de vuelo. ¿Correcto? Para poderle mostrar que vaya a usar nuestra aplicación todo el vuelo, ¿no? Desde que lanzo hasta que llega al piso del otro lado. ¿Ok? Ya. Entonces, por ahora estamos bien. ¿Qué necesitamos ahora hacer? Trabajar ya con el reloj, activar el reloj. Entonces, lo que sigue a continuación es poner un enable en el reloj. Entonces ponemos timer aquí, ¿no es cierto? Le vamos a poner, bueno, pongámosle luego de esto aquí. Vamos a poner el timer punto timer 1, entonces punto enabled y le ponemos igual a true. Entonces ahora sí ya llamamos al reloj para que empiece a contarnos el tiempo y nosotros poder
calcular el movimiento durante toda esa trayectoria. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí al timer. Acuérdense que el tiempo ya está en 0, ¿no? Entonces vamos a hacer todas las operaciones para 0. Entonces, el tiempo primero debemos calcular. Acuérdense que el tiempo es igual a debemos convertir esto de B, ¿no? Convert, punto to double, el conteo, ¿no es cierto? Vamos a hacer conteo dividido para 10. ¿Por qué? Porque estamos en 100 milisegundos, ¿se acuerdan? Entonces, dividido para 10. Entonces ya tenemos, ya está transcurriendo el tiempo. Cada 0.1 segundo, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etcétera, etcétera. Ya. Luego, lo que hacemos es ya nuestras operaciones. Acuérdense en que la posición, aquí es igual, a la posición inicial más, ¿no es cierto? Más. Entonces ponemos punto. Acuérdense que ya estamos sumando vectores. Más. Más que la velocidad inicial por el tiempo. Entonces ponemos velocidad inicial por el tiempo. Punto vector por escalar por el tiempo. Por el time, no time. Lo he puesto yo en inglés. Time. Por el time. Ya. Ok, entonces miren, aquí tenemos, si revisan las ecuaciones, tenemos aquí velocidad inicial, perdón, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más, ¿no es cierto? Necesitamos sumar el resultado de eso, más que la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces ponemos más A, punto, otra vez, ¿no? Eso es producto vectorial por vector por escalar, es tiempo al cuadrado sobre 2. Acuérdense que es R inicial más B inicial por tiempo más A por tiempo al cuadrado dividido para 2. Por time al cuadrado, pueden usar el PAU también si quieren, dividido para 2. Ya, ahí está, miren. Esta posición inicial es igual, perdón, la posición es igual a la posición inicial más posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido para 2. Ya. Ahora, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Revisen otra vez la fórmula. No sería más la aceleración A por el tiempo. Entonces, aquí será vector por escalar, que será el tiempo, ¿no? Por el tiempo. No es time, no es tiempo, es time. Ya. Entonces ya tenemos a las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Tenemos la posición y la aceleración siempre va a ser la misma, ¿no? A siempre va a ser exactamente lo mismo. Ya, entonces, escribamos, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la posición, la velocidad, la aceleración. ¿Y qué más necesitamos imprimir? Y el tiempo que ha transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Aus va a ser igual a aus más. Entonces le ponemos aquí time. ¿De acuerdo? Le ponemos time. El tiempo que está transcurriendo, un punto toString. También le voy a dar formato, por eso uso el punto toString, ¿no? Acuérdense que a mí me había dado por ahí 1.22, algo por ahí, ¿no? Entonces le vamos a dar formato para que también nos imprima 2 decimales. No creo que nos demoremos mucho. Perdón, 2 cifras a la izquierda y 2 decimales, ¿no? Entonces ya está el time impreso. Le vamos a poner más, entre comillas le damos unos 3 espacios para imprimir. Pongamos ya ahora sí la posición, ¿no? No la posición inicial, sino la posición. Punto toString. Ya. Más.
Entonces, entre comillas, 1, 2, 3, más, ahora imprimimos la velocidad punto toString, sino punto toString, más, otra vez, ¿no es cierto? Comillas, 1, 2, 3, más, y le ponemos aquí aceleración punto toString. Ya. Entonces, miren, en esa línea tenemos el tiempo separado, vamos a imprimir la posición para todo el movimiento, la velocidad para todo el movimiento y la aceleración para todo el movimiento. Como es constante, pues aquí no se calcula la aceleración, ya le iniciamos cuando presionamos el botón. Ya. Y ahora sí imprimamos, ¿no? En el Rich Text Box la información. Entonces ponemos aquí Rich Text Box. Correcto. Igual. Entonces lo que voy a imprimir es un texto que diga tiempo o time, T, pongámosle T. Le vamos a poner uno que diga posición, algo que diga que rich.text, ¿no? Aquí nos falló el punto text. Eso estaba molestando ahí. El T, posición, velocidad y aceleración. Y aquí le mandamos por acá a aceleración. Entonces, y rayita N para que desde la línea de abajo empiece a imprimir. Correcto. Ya, entonces, y aquí le sumamos el AUX, ¿no? El AUX, más AUX. Ya está ahí. Entonces, mientras se calcula, escribimos esto y nos va a ir imprimiendo cada uno de los resultados que están. Ya, entonces por ahora se ve bastante bien. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es llamar al contador, ¿no? Conteo, más, punto y coma. Y lo que tenemos que poner es un método, acuérdense, para checar, ¿no? Que no nos pasemos del tiempo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, aquí ponemos public void. Acuérdense que este método servía para checar que no nos pasemos del timer, ¿no? O sea, que no nos pasemos del tiempo de vuelo. Entonces le vamos a poner aquí int un conteo máximo. ¿Y qué hacíamos acá, no? Lo que preguntábamos era si, ¿cierto? Si le ponemos aquí disconteo o conteo es igual a max, ¿no es cierto? Si ya llegamos a hacer el máximo del conteo, correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Paramos el contador, el timer, hacemos timer 1.enable igual a false y encerramos también el conteo, ¿no? Ponemos this.conteo, le ponemos igual a 0. Ya hemos desactivado. Entonces aquí vamos a checar, ¿no? Ponemos check timer, check timer. Y aquí le pregunto, le vamos a enviar ¿qué? Acuérdense que si aquí dividíamos para 10, aquí habría que multiplicar al tiempo que yo quiero simular por 10. ¿Cuál es el tiempo que quiero que recorra? Es el time flyer, ¿no es cierto? El time flyer por 10. Ya, por 10. ¿Correcto? Entonces eso tendría máximo de cuentas. Pero miren que el check timer recibe tipo de dato int. Entonces lo que vamos a hacer es convertir nada más, ¿no? Convert. Vamos a convertir a twin32. Y cerramos. Ya, con eso lo único que haremos es simular hasta que llegue a suceder, bueno, nos había dado en el cálculo 1.22. Ya, entonces le voy a dar play.
Hasta acá, ¿no? Entonces vamos para acá. Si lanzamos del piso, 0, ¿no es cierto? Supongamos que le lanzo con una velocidad en X de 3, una en Y de 6. Y ahí estaría haciendo algo que no cacho que es. Ah, es que no me alcanza el espacio. Me va a tocar ensanchar un poquito la caja de texto, ¿ya? Entonces hagamos eso. Puede ser que por ahí me falta aquí creo que me faltan, amigos, una slash n, ¿no? Aquí creo que me falta. Aquí es que nos falta un slash n. Entonces aquí es que nos falta más comillas y le ponemos un slash n. Entonces vamos por acá. 0, 0. Y ponemos aquí 3, 6. Y el tiempo y la velocidad. Bueno, la velocidad sí está bien. Pero se queda mucho tiempo igual, ¿no? La aceleración está súper bien. Esa no cambia. La velocidad empezamos 3.6, pero mucho tiempo se queda en 0, ¿no? Vamos a ver qué está pasando por ahí. Por algún lado está ahí. Nos está fallando. Ya, vamos a tomar un poquito de agua, nos vemos en 5 y buscamos el error. ¿Ok? Chicos.
Ya, chicos, sí, seguimos, ¿no? Vamos a ver qué pasó, no me acuerdo. Play. ¿Qué era lo que teníamos ahí? Bueno, decíamos que vamos a enviar desde el piso, 0, 0, y que le vamos a mandar con una velocidad de 3 en X, 6 en Y. Ya, y bueno, lo que pasa es que aquí nos falta decimales, ¿no? Claro, nos faltan decimales. Ahora miren, si vemos la velocidad en X siempre es la misma, la aceleración siempre es la misma, la resolución se ve bastante buena, ¿no? Lo que sí es que nos falta decimales. Ahora veamos dónde fallamos. Ah, y aquí miren. Entonces, si ven aquí, cuando estoy dividiendo conteo para 10, está haciendo una división entera. Yo necesito, aquí le metí, pero debe haber sido ahí. Ya, entonces pongámosle play. Hay una pregunta acerca del tiempo, ya le vamos a responder, ¿ok? Entonces ponemos 0, 0 y le ponemos 3, 6. Analizar. Ya, debió haber llegado, miren, aquí está, ¿no? Es que como solo estamos trabajando con un decimal, acuérdense que es sobre 10, ¿no? Entonces es tan solo un decimal. Y fíjese entonces 01, 0, 01, 02, 03, 09, 1, 1.1. Ahí tendríamos que ver con la pregunta que me escribieron en el chat, si le podemos poner 1000 para no poner 1. Si pones 1000, vamos a simular cada segundo y te vas a perder todos estos, ¿no? Entonces tendríamos 0, la primera observación, y luego tendríamos 1. Y acuérdense que el movimiento termina en 1.22, entonces no llegué siquiera al 1.2, ¿no? Me está mostrando un valor menos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, eso significa, claro, el check está antes de que termine el conteo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer Command X, Command B, y ahí ya quedaría con el conteo, creo yo. Vamos a ver. Acuérdense que el tiempo de vuelo, para este caso, con velocidad en Y, es de 1.22. Entonces pongámosle, vamos a poner 0, 0, que mandamos desde el piso, y le ponemos 3, 6. Y vamos a poner a analizar movimiento, ¿no? Bueno, aquí podríamos poner un level, donde le ponemos ahí, le indicamos al usuario que el tiempo de vuelo es, correcto, y le ponemos el valor del tiempo de vuelo 1.22 o lo que sea. Ya, como estábamos haciendo con un decimal, por eso aquí me aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora veamos si esto nos sirve para analizar el tiempo. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuándo llega a la altura máxima? ¿Y cuál es el valor de la altura máxima? Entonces, la altura máxima se llega cuando la velocidad en Y es 0. Entonces, buscamos aquí, miren, velocidad, buscamos en Y, cuando la velocidad sea 0. Bueno, tenemos 0.12, ¿no? No llega a 0. 0.12, o sea, en algún momento va a llegar. Lo que pasa es que en intervalos de 0.1 no logramos analizar todo el movimiento. Entonces, miren, 0.12. La altura máxima se alcanzará a 0.6 segundos aproximadamente. ¿Y cuál será la posición en Y, no? Será 1.84. Si miren, entonces, de todo este vector, de toda esta fila, columna de aquí, correcto, 1.84 metros es la altura más alta, ¿no? Bien, ¿sí lo ven? Entonces acá se alcanza a los 6 segundos. Ya. El tiempo de vuelo decíamos que es 1.22. Ahí debo estar con velocidad con posición 0 en Y, ¿no es cierto? Bueno, acuérdense que 0 es en 1.22. Aquí está ya casi llegando a 0. Esta es la velocidad con la que llego en X. Siempre es la misma porque acuérdense que el parabólico es rectilíneo uniforme. En el X, ¿no? En el eje X, y en el Y es uniformemente variado. Entonces, miren, va variando hasta que se hace 0, se da la vuelta. Aquí en este trayecto la velocidad decrece porque va en contra de la gravedad. En este trayecto la velocidad crece porque va a favor de la gravedad. Y la gravedad, pues, sería la aceleración en Y constante, en X no hay aceleración.
¿correcto? Bueno, si queremos más puntos, lo que nos toca hacer es lo siguiente, ¿no? Menos puntos no necesitamos, necesitamos más puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir no para 10, sino para 100. Multiplicar aquí para 100. Y el timer le vamos a disminuir un 0 para que al menos nos dé 2 decimales, ¿no? 2 cifras decimales. Entonces, vamos a ir al timer. Y déjenme hago esto un poquito más grande. Timer en la propiedad del timer, ¿no? En la propiedad del timer le vamos a cambiar por un 0, le quitamos ahí. Y luego vamos acá, ejecutamos. Y deberíamos ver algo con mayor exactitud, ¿no? Entonces vamos al tab 2, acuérdense que el tab 1 es suyo. 0, 0, y aquí ponemos 3, 6. Analizar movimiento. Entonces, miren, ahí ya tenemos 2 cifras decimales, ¿correcto? Ahora sí va hasta 1.22. Y ya podríamos dar un poco más exactos los valores acerca de, por ejemplo, cuando llegamos a la altura máxima. Acuérdense que la altura máxima estaba en 0.6, más o menos, ¿cierto? Entonces, de una vez bajo hasta 0.6. 0.6. Entonces, miren, aquí tenemos cuando la velocidad en Y se hace 0. Bueno, casi 0 está aquí en Y, ¿no? El tiempo ha sido 0.61. Puede ser que sean más, ¿no? La velocidad, bueno, en Y sigue siendo de 1.84. ¿Correcto? Bueno, debe haber más decimales por acá. Pero con 2 decimales ya nos alcanza para revisar o analizar este modelo, ¿no? Y acá deberíamos ver que la posición en Y debe ser ya casi 0, ¿no? Entonces, miren, sí, en 1.22. La posición en Y ya casi es 0. Y podríamos nosotros decir que el tiempo de vuelo va a ser de 1.22. Eso escribamos acá, ¿no? El tiempo de vuelo. Y podríamos sacar varias cosas. Nota aquí, por ejemplo, la altura máxima. Cuando la velocidad en Y es igual a 0 o muy cerca de 0, tendríamos la altura máxima. El tiempo que llega a la altura máxima. La velocidad media de vuelo, entonces habrá que sacar la media de la velocidad en Y. En X sabemos que la media va a ser la misma siempre, porque es rectilíneo uniforme. En Y habrá que sacar la velocidad media, ¿correcto? Ya. Y la distancia recorrida, pues tendríamos que sumar y sacar las coordenadas de este vector. Bueno, si empieza desde 0, 0, ya esto es lo que recorrió, ¿no? En X. Okay. Eso sería lo que recorrió en X y ya está definida. Ahora, por ejemplo, si le mandamos de alguna altura, por decirles algo, le enviamos desde unos 3 metros o 2 metros de altura, entonces ya va a funcionar otra ecuación. Bueno, me olvidé de borrar el botón de limpieza. Entonces, miren, el tiempo de vuelo, si ya le pongo de unos 2 metros de altura, ya se extiende un poquito más. Correcto, miren, es esto. Bien. Ya está. Bueno, parecido, ¿no? Entonces nos falta algunas cosas. Poner aquí un level para indicar el tiempo de vuelo. Entonces vamos a poner eso. Vamos a buscar un level. Ok, le ponemos aquí. Le vamos a poner acá tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. 2 puntos. Ya, y aquí le vamos a cambiar el texto. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Ya, pongámosle unos 12, al menos. Tiempo de vuelo. Ya, y decíamos que necesitamos un botón de paro, ¿no? Puedo también en el check podemos limpiar aquí el aus, ¿no? Ponemos aus, es decir, ya terminé de mostrar, correcto, le ponemos aus igual a vacío y ya con eso estaría listo para la siguiente simulación, ¿no? Entonces, y lo que habíamos dicho es que vamos a imprimir el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo no se calcula aquí en este ciclo, ¿no es cierto? Aquí no calculamos mientras el reloj está encendido.
El tiempo de vuelo lo calculamos cuando se enciende el timer, ¿no es cierto? Antes de iniciar los cálculos, ahí se calcula el tiempo, todos los anteriores, se calcula el tiempo de vuelo. Y lo que voy a imprimir es eso en el level que acabo de poner, ¿no? Que será el level 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Es la primera vez que voy a hacer esto. Level 3. Punto text. Es la primera vez que voy a escribir texto. No, es la primera vez que voy a hacer esta prueba. Veamos si no, le dejamos. Punto text va a ser igual, ¿no? A lo que ya tiene el level 3. Entonces será a lo que ya está escrito en el level 3. Punto text. Más el tiempo de vuelo, time fly. Time fly. Ya, pero démosle formato, ¿no? Punto toString. ¿Qué me pasa? Punto toString. Y le enviamos el formato que nos imprima, ¿no es cierto? Con 2 decimales. Ya está. Punto. Com. Creo. Vamos a ver. Entonces ella nos imprimiría el tiempo de vuelo. Estamos haciendo el tiempo de vuelo más lo que estaba en la caja de level para no perder lo que escribí en el tiempo de vuelo. Entonces ponemos 0,2 por decir algo, ponemos 6,6 a 45 grados y ahí está, ¿no? El tiempo de vuelo. ¿Qué pasó con el tiempo de vuelo? Entonces vamos a ver qué pasó. No nos va a dejar. Pregunta que está. Es que estamos contando. No, pero debería darnos el 1.55. De ley que debería darnos el 1.55. Es más, aquí todavía no estamos contando. Todavía. Bueno, veamos, hagamos por la antigua estrategia. String aus 1. Voy a usar aus 1, ¿no? Porque ya el otro lo estamos ocupando para otras cosas. Ya, perdón, aquí capturamos lo que dice el level 3. Puede editar la capacidad del archivo de deber porque no me deja subir. Tengo 15. Ya, listo. Lo vamos a editar. Puede editar la capacidad del archivo de deber 15. Ese ya leí. Ya, text, ¿no? Entonces capturamos lo que dice en el text y luego volvemos a escribir eso. Pero es extraño, ¿no? Timefly. Punto toString. Ya. Pongámosle 02 66 y L. Nada que ver. Estoy imprimiendo el timefly. No estamos imprimiendo el time. No el timefly. Extraño. Es que se llama. Pero no, sí debería ser. Punto, no coma. En mi caso, punto. Eso es lo que le estaba mandando todos esos decimales para allá, ¿no? Sí, hay cómo hacer lo que hicimos entonces. Un momento. Ya, entonces le ponemos 00. Y aquí le ponemos 66.
Y ahí está, ¿no? 1.22. Entonces 1.22. Si le ponemos 2, entonces ya se borró, ¿vieron? Entonces ya es... Ah, este no se borró. Entonces este habría que borrar. Ah, entonces aquí nos toca, una vez que imprimimos, nos toca hacer AUS1 es igual. Ya, ahora sí. No. Lo que vamos es a vaciar eso. Ah, pero no lo estoy mandando a escribir. Ya, ¿qué pasó ahí? Es que estamos en... Le vacío, pero no lo estoy mandando a imprimir, ¿no? Entonces ahora sí, esto ya debe estar listo. Vamos. 02 66. Ya, demora un poquito más en llegar al piso porque estábamos en una altura, ¿no? Supongamos que queremos ver 00. Ya sé lo que está pasando aquí. Si ven que necesitamos borrar, pero si borro eso, bueno, escribámosle acá arriba. Hagamos así, ven. Entro acá, borramos la caja de texto. Ya, qué carajo. No le voy a hacer así. Ya me cansé. Ya no lo voy a hacer automático, chicos. Ya el cerebro ya no me da. Pues aquí. Ah, es simplemente punto y coma, ¿no? Es comentario. Vamos a copiar este texto y le voy a dejar tal cual. Así ni cuenta se van a dar. Ya está. Stop. Voy a copiar este texto. Tiempo de vuelo. Igualito. Comencé. Y le ponemos así. Este le dejo fuera de aquí. Este le pongo fuera de aquí. Y este le ponemos así. Control V. Tiempo de vuelo. Más time. Y este va entre comillas, ¿no? Ya. Ahora sí nadie nos va a decir nada. Vamos play. .02 y le ponemos 66. Y ahí está, ¿no? Y si le pongo 0066, ya. Ahora, le engañamos al mundo. Bueno, chicos, buena tarde. Les envío buena mañana todavía, les envío luego el deber. Y estos archivos para que lo completen. Bueno. Ajá, pero espérense, que aquí le borré todo. ¿Y ahora por qué no aparecen los resultados? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? En el Reach, ¿Cuál rit? el que está en comentario, ¿no es? Este. Ujú. ¿Qué pasó? Es que está en comentario y por eso no imprime los valores. Pero ese no, ese debe imprimir este de aquí. Ah, saben que borré. Y no me di cuenta. El timer.enable. Timer1.enable.
Ya va. Ahí. Igual a true. Eso es lo que borré. Entonces no le estábamos llamando al man. Ya, ahora sí. 0, 2, 6, 6. Fue. Ahora sí ponemos 0, 0. Fue. Ya, ahora sí. Listo, chicos. Ahora sí ya nos podemos ir. Ya les paso el deber y ya les paso los programas, ¿no? Que tengan una buena mañana. Hasta luego. Hasta luego, Igual, Inge. profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.